muchos congresales republicanos de los Estados Unidos que pertenecen a entidades financieras. ¿Qué son entidades financieras? Como para decirlo en la jerga, son mercenarios de la economía mundial que toman estos bonos de los países que están cayendo en default, que se están endeudando para poder cubrir las necesidades internas de su país, y luego esperan, y en vez de llevarse a cabo, como hicieron los bonistas que se aceptaron a la renegociación de la deuda, es decir, atenerse a las reglas del mercado, van y lo judicializan en las cortes. Y ahí es donde entra esta cuestión de el que ya la mayoría de la gente ha escuchado, el famoso juez Griesa, que es un juez de la... Tomás Griesa. Tomás Griesa, que es un juez norteamericano que, obviamente, dentro de una filosofía netamente capitalista de liberalidad financiera, le da la razón a estos fondos buitres. ¿Qué es lo que dice Tomás Griesa? Que se debe pagar la totalidad de la deuda de los fondos, estos fondos de capitales de inversión, que se tiene que pagar la totalidad de la deuda y establece un plazo. Si esta sentencia se torna firme, es decir, si no se le da cabida a los reclamos de la Argentina, la renegociación de la deuda que hizo en su momento Néstor Kirchner, es decir, el 95% de la deuda externa, se caería. ¿Por qué se dice que se caería? Porque el resto de los bonistas van a tener la posibilidad, ¿sí?, de reclamar lo mismo para ellos. Es decir, si para uno se exige el pago total de la deuda más los intereses, ¿por qué yo no voy a estar amparado? Ese es el peligro, y por eso yo digo, no es un problema del gobierno, es un problema primero de la Argentina, porque si debemos pagar la totalidad de la deuda, el problema no es el monto, sino que hay que pagarlo en la totalidad y en un solo pago. Con lo cual entraría una de las crisis financieras mayores de la Argentina, cuando nuestro país no es como se ha dicho que es un deudor recalcitrante, justamente es uno de los países más ordenados para comprometer y para el pago de la deuda. No nos debemos olvidar, es uno de los pocos países en vías de desarrollo que canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, lo que medios hegemónicos dicen, somos deudores recalcitrantes, habría que replantearlo, porque en realidad es un país que ha venido cumpliendo con sus compromisos. Actualmente se han trabado alrededor de 29 embargos contra bienes nacionales, producto de este conflicto de los fondos buitres. Embargos que la Argentina ha demostrado la ilegitimidad, porque estamos hablando de bienes del patrimonio del Estado Nacional. El ejemplo más clásico fue el de la Fragata Libertad, incluso se trabaron embargos al Tango 01, entre otros bienes. Pero vuelvo a esto de que no es un problema del gobierno, porque si el Estado está obligado a pagar estas deudas, lógicamente va a tener que llevar una retracción de la economía interna, es decir, eliminar prácticamente la obra pública, eliminar todo lo que se llama de lo que es la justicia social o las previsiones sociales, es decir, todo esto que desde el 2003 se ha llevado a cabo se va a tener que paralizar para dar cumplimiento a una deuda claramente ilegítima, porque si nos retrotraemos en la historia, esta deuda que nosotros estamos llevando, gran parte se tomó en la época de la dictadura militar. Con lo cual, si vamos a hablar de legitimidad, tenemos que también hablar de la legitimidad del momento en que se comprometió el Estado. Se le puede agregar legitimidad y legalidad también, ¿no? Porque está hecho en una época en donde, digamos, el gobierno estaba realizado por asesinos que no habían entrado por la voluntad popular ni por las votaciones que son las que constituyen no solamente la legitimidad, sino la legalidad del gobierno de turno. Sí, además un periodo de suspensión de la Constitución. Exactamente. O sea, básicamente es totalmente ilegítimo si nos ponemos a hablar. ¿Qué hace el gobierno? Decide lo que se llama en la jerga jurídica pacta sunt servanda,